Así que sin más preámbulos, me toca la tarea de presentar a Gaby y los Tomases que van a estar en esta conversación. Primero vamos a presentar a Gabriela. Gaby Borrelli es escritora, poeta, locutora y gestora cultural. Nació en Monte Grande, se formó en letras y locución. Comenzó su carrera radial a los 20 años como productora y más tarde como conductora, trabajando en emisoras como Radio Nacional y Futurock. También participó en el ciclo Aquí Argentina del canal de streaming Gelatina, una propuesta que cruza cultura y política desde una mirada aguda y sensible. De ese proyecto surgió su libro Crueldades políticas y mariconerías, donde reflexiona sobre la cultura argentina y su entrecruce con la política, el feminismo y las disidencias. Gaby Borrelli es una de las voces más singulares del pensamiento cultural contemporáneo, con una trayectoria que articula poesía, crítica y militancia. Tomás Juliáquer es escritor, licenciado en letras y gestor cultural, es parte de JJ, un centro cultural del Abasto, un barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Trabaja en la Biblioteca Nacional, publicó 2 novelas, Una flor que allá no existe y Familia. Un amigo de la casa, a quien conocimos a través de la Feria del Libro, pero también un militante de las letras, la cultura y los afectos. Y por último, Tomás Liuders, venadense, es profesor del nivel superior en Sociología, Semiótica y Teoría de la Comunicación. Fue becario de CONICET, pero abandonó por fastidio académico. Enseñó lengua y cultura latinoamericana en la Universidad de Missouri y actualmente es columnista y editor. Otro amigo de la casa con quien ya hace rato venimos compartiendo conversaciones, grupos de estudio, paneles, ferias del libro. Una mirada profunda, analítica y ácida. Así que les quiero pedir un fuerte aplauso para nuestros 3 invitados, que hoy van a estar conversando sobre el clima de época, una conversación que va a atravesar preguntas por la libertad, por las tensiones entre el mercado y la cultura, las potencias y los límites de las organizaciones colectivas en estos tiempos. Ahora sí, sin más preámbulo, le pido nuevamente, renovemos el aplauso para Gaby y los Tomases. Hola, hola. Bueno, me toca arrancar porque soy el local, así que me mandaron al frente. El tema es amplio, creo que está lleno de discusiones muy vivas. Uno trata de buscar causas o factores que expliquen este clima de época en lo político y en lo social y no encuentra una sola, digamos, son muchas. Yo creo que todos compartimos la experiencia de la sorpresa, en el sentido de que no esperábamos que un outsider como Milei, no es que no tuviera votos, pero sobre todo votos de los sectores populares. Creo que eso nos sorprendió mucho. Creíamos que eran votos cautivos, o no, cautivos es una palabra un poco fea, pero del kirchnerismo, del peronismo, y si bien no fue la mayoría de sus votos, logró esto, digamos, una derecha de base trabajadora. Eso es algo nuevo. Creo que lo explica muy bien Pablo Semán, cuando hace que esta contraposición que no había entre los trabajadores o los heterogéneos sectores populares, porque ya hablamos de trabajadores informales, hablamos de desocupados crónicos, hablamos de un montón de cosas. Cuando Semán hace esta contraposición entre mejoristas y quedados, no vimos, me agencio desde el progresismo, desde la izquierda, no vimos venir este antagonismo entre ellos mismos. Yo por lo menos no lo vi venir, quizás Tomás y Gabriela, que están más empapados, sí, yo no lo vi venir. Y eso que laburo mucho, por ejemplo, en la Facultad de Periodismo, trabajamos haciendo encuestas, entrevistas, veíamos mucha disconformidad, sobre todo con el gobierno de Alberto Fernández, mucha perplejidad de los más jóvenes con el tema de la pandemia y el encierro, pero no, por lo menos yo no esperaba que una figura que me parecía... no quiero faltar el respeto si hay algún militante de Milei, pero bastante bufonesca, llegar al poder. Ya hemos tenido un antecedente con Trump en Estados Unidos, que ahora volvió con todo, ganó el voto popular, ¿no? Que no es poco para un republicano ganar el voto popular. Creo que hay causas similares entre ambos candidatos. ¿Y por qué enfatizo la similitud?
siendo que los dos tienen políticas económicas tan diferentes, ¿no? Uno un liberal extremo y el otro un proteccionista. O sea, ¿qué los emparenta tanto que son parte de la internacional reaccionaria? Bueno, ahí está justamente el tema de los afectos, que se habla mucho del tema de los afectos, pero no entendemos qué son esos afectos. Bueno, esos afectos son el uso y la canalización de odio y la frustración. Nada, tengo un trabajo sobre esto, esa tesis que abandoné por tedio, nada, lo aborda muy lacanianamente, pero no me voy a meter con Lacan porque es mucho. Pero sí creo que, digamos, tiene que ver con gente que siente que la izquierda o el progresismo no lo representó, que faltó reconocimiento, ¿sí? Tenemos en Estados Unidos, digo, es el personaje de los Simpson, Cletus, ¿no? Tenemos al blanco pobre desdentado que es considerado parte del patriarcado, parte de los privilegiados por ser blanco y no se siente interpelado por las políticas de identidad o de discriminación positiva. Y lo mismo creo que, digamos, sin esta oposición, vamos a llamarla racial, palabra antipática, pero es así, creo que lo mismo en un país con una paleta de colores mucho más mezclada como la nuestra, también la derecha se apropió del concepto de mérito, de meritocracia, y me parece que nos olvidamos de que hay mérito entre muchos pobres por laburar y salir. Sé que se habla mucho de individualismo y es cierto, hay una cuestión de salvarse quien pueda. Milei vendió muy bien esta idea de si te esforzás llegás, o sea, por eso digo, pero eso es una apropiación de la derecha de un concepto que viene de la Revolución Francesa, que es el mérito o el esfuerzo, que por supuesto no lo resuelve todo, por supuesto que no. Este discurso de Milei, de libertario, de como si todos partiéramos de las mismas condiciones de posibilidad, es totalmente ficticio, ¿no? Pero sí esa cosa del esfuerzo. Pongo algunos ejemplos que tuve, por ejemplo, por mi paso por el secundario, que abandoné por sanidad mental, digamos. Ver a los chicos abanderados o escoltas que no se podían ir a estudiar a Buenos Aires y pibes que, porque tenían recursos, pero habían sido muy flojos en la cursada, se iban a la UBA. Entonces ahí me preguntaba, o a universidades privadas, pero sobre todo me interpelaba lo de la UBA o la UNR. Digo, la universidad pública gratuita para todos, pero no para los chicos venadenses que se esforzaron, y así como otros chicos de pueblos. Y eso a mí me llegó, digamos, es decir, digo, ¿por qué estos pibes no tienen una beca? O tienen una beca muy miserable. Y, sí, está bien, agradezco que se queden a estudiar acá, porque yo doy clases acá, pero digo, podrían ir a las mejores universidades públicas del país y de Latinoamérica. Y bueno, en este sentido, creo que el progresismo falló en algunas cosas. Es decir, yo no voy a criticar al feminismo porque me parece que logró muchas cosas para las mujeres y todavía sigue logrando, que hay un machismo impregnado en la sociedad. Gabriela, que es especialista en esto, lo explicará mejor que yo. Pero, digamos, tanto eso, esas luchas que se volvieron sectoriales, ¿no? Nos dimos cuenta que eran sectoriales, ¿no? Es decir, las chicas que salían a protestar por el aborto, que felizmente ahora es legal, eran chicas que quizás no tenían que recurrir a los abortos clandestinos dados en las peores condiciones, ¿no? Esas mujeres de los sectores que hoy llamamos populares no estaban, o había pocas. Quizás me refuten acá, Gabriela, yo no estuve en las marchas de Buenos Aires. Entonces ahí me parece que hubo quiero decir, eso, nos enfocamos en políticas sectorizadas, copiamos las identity politics de Estados Unidos, que yo creo que son a veces necesarias cuando vos tenés sectores étnicos o regionales discriminados, pero que también le facilitan al Estado resolver con una beca, con un chequecito, lo que no resuelve con políticas universales de igualdad, que es por lo que luchó la izquierda tradicionalmente. No fragmentar a los pobres, sino unirlos, y sobre todo desde afuera, ¿no? Bautizándolos con identidades que ellos no tenían, por ejemplo, identidad marrona. ¿Qué es eso, digamos? O sea, el mestizo nunca se identificó en Argentina como mestizo, como identidad política, y a mí me pareció condescendiente eso, me parece condescendiente. Digo, para citar un ejemplo de los que me parecen más absurdos. Bien, no me quiero extender demasiado. Tendría que criticar más a Milei, pero me parece que nos faltó autocrítica.
durante todos estos años. Creo que nos falta autocrítica. Nos encerramos creyendo, por ejemplo, los que vimos la época de esplendor del kirchnerismo, el momento, digamos, de mejor distribución de la riqueza, bueno, no son los pibes que ahora van y votan a Milei, sobre todo los jóvenes varones, no, ellos no lo vieron. No los interpela esa identidad que también fue muy antagonizante. Yo he sido muy crítico del kirchnerismo, pero bueno, más vale que ahora uno reconoce un montón de cosas positivas que están desapareciendo o en peligro, ¿no? No me voy a poner a hacer una extensa lista de eso, pero creo que se encerró mucho y no logró interpelar sobre todo a los más jóvenes, pienso yo, que es lo que más me preocupa. No son los únicos, pero bueno, son el futuro. ¿Qué más puedo decir? No sé por cuánto tiempo voy y no quiero aburrir. Bueno, voy bien, bárbaro. Bien. No, porque uno como profesor da clases y se extiende y por ahí suena el timbre. Hay una cosa interesante también, si nos vamos más atrás, es que bueno, yo les hablo a los chicos en diferentes materias de la posmodernidad y me miran perplejos como diciendo ¿de qué está hablando este tipo? ¿Qué es eso? Y para por lo menos la generación mía que fue a la facultad en los 90 era un temazo, era el tema, y lo que anunciaba la posmodernidad, es decir, lo que se venía social y políticamente tras la caída del muro de Berlín era la apatía, el hedonismo, que es una palabra también media fea porque me la enseñaron los curas, pero bueno, esa cosa del placer por el placer, el consumo, y bueno, hoy nos encontramos que está todo eso, está presente eso, los chicos que votan a Milei no son pacatos morales, por lo menos algunos sí, digamos, escriben libros espantosos, pero sí, me he tomado el trabajo de leer a Laje, por ejemplo, y digo, es un reaccionario que pide volver más atrás de la Revolución Francesa. No, literal lo dice, ¿no? Hay una crítica al tercer estado de Sieyès, que vos decís, ¿qué quiere este tipo? La vuelta de los órdenes estamentales. Bueno, nada, reaccionarios fuertes. Decía, me perdí, que, bueno, eso, se anunciaba esa época de apatía y lo que vemos ahora es, digo, en una enorme crisis de las instituciones que contenían las pasiones políticas, se canalizan por fuera, ¿no? De esas instituciones. Eso no lo digo yo, lo dice Da Empoli en su libro brillante, Los ingenieros del caos, que muy recomiendo. Bueno, no voy a pasar el chivo en qué librería comprarla, pero ahí está Rafa, a que no le agradecí, no agradecí a Rafa, a Flor, a toda la gente que, digo, no voy a nombrar a todos porque son un montón, pero que se ponen la UMED y la Universidad Experimental sobre el hombro, pero lo consiguen ahí. Alvear, casi Belgrano. Bueno, digo, se anunciaba eso y vemos a chicos, yo no sé si comprometidos, enojados, que sí, que votan, que eligen, que se identifican, que tienen una ideología muy difusa porque la crisis de los relatos sigue existiendo. El populismo se caracteriza desde sus orígenes por ser muy difuso ideológicamente, es decir, encontrar un enemigo ficticio o real, pero imaginarizado. A mí me gusta una frase mucho de Slavoj Žižek cuando dice cómo funciona la paranoia, los celos paranoicos de un hombre, y dice, él desconfiaría a su esposa, así le sea infiel o no, igual sería celoso. Bueno, pasa lo mismo con estos enemigos, así sean poderes concentrados o machistas, acérrimos, más allá de eso construimos igual un enemigo. No voy a dar el ejemplo cliché o sí, qué sé yo, del judío en la Alemania nazi, ¿no? Que no es un populismo, porque el populismo no termina de romper con el orden, es iliberal, pero no termina de romper con el orden, no llega al autoritarismo, porque ciertas instituciones más o menos lo logran contener algo, por lo menos de eso. Entonces, bueno, eso me asombra porque, digo, yo me acuerdo en la facultad escribir toneladas de ensayos, le pegábamos todos a Fukuyama, éramos todos muy troscos, en ese momento no había peronistas porque estaba Menem, entonces, o estaban enterrados,
estaban ahí como agachados, pobres, porque era como decir, bueno, ¿no? Me acuerdo las agrupaciones peronistas decían, bueno, pero no somos menemistas, estaban muy a la defensiva. Yo era trosco, ahora no lo soy, pero bueno, nadie me cree de los venadenses porque leen mis notas y no parece para nada, pero fui trosco. Ahora se me pasó porque, bueno, ahí tenemos otra cosa, ¿no? La izquierda testimonial, nada, de la izquierda palta, la izquierda palermitana, haciendo eje, qué sé yo. Por ejemplo, a mí una cosa que me asombra, no estoy contra la marihuana para nada, pero me asombra que insistan con eso. Y una cosa es el consumo de marihuana recreativa en ciertos sectores, y otra cosa es lo que pasa con las drogas en otros sectores. Y no hablo solamente de sectores sociales por escala social, ¿no? Me ha pasado tener muchos alumnos colgados por el faso. Digo, ¿esta es una lucha que tiene que tener prioridad? Me parece que no. Sobre la sexualidad, bueno, acá sí me pongo un poco más pacato, pero lo tomo a Bion, también a Bauman, que lo queremos, pero no está más entre nosotros, con su agonía de Eros. A mí me parece que en ese punto hubo una coincidencia poco feliz entre lo que permitía el mercado o estimulaba el mercado en términos de sexualidad, que era esta sexualidad descartable, digo, el mercado en general, muy centrada en lo físico. Bueno, Gabriela tiene mucho sobre eso, ¿no? Esa creación de la cultura anorexigista. Bueno, hay una coincidencia con invención de conceptos como el poliamor. Digo, no es que no pasaba eso, mucha gente garchando entre sí, hasta a veces conviviendo, pero la despreocupación. Y hago otra aclaración, por supuesto no soy de las personas que dicen las mujeres tienen que ser madres, eso lo dice el AGE, pero sí pensemos una cosa, la derecha que habla de la familia, ¿no? La familia tradicional, papá, por supuesto, mamá y los nenes, habla de una familia que es imposible de construir o cada vez más difícil de construir en una época donde el mercado exige 2 ingresos para vivir. Sí, por supuesto está en la cara positiva, que es la posibilidad de la mujer de desarrollarse profesionalmente. Eso no existía en otras generaciones o era muy difícil, por supuesto. Pero más allá de eso, me parece que digo, tengo la sensación de que hubo coincidencias entre lo que dejaba o permitía este capitalismo salvaje que no da tiempo para nada, y el progresismo, con muchos asteriscos, por supuesto, muchos asteriscos. Repito, no soy de las personas que proponen la familia rígida, que dicen lo que Dios ha creado, que nadie lo separe. De hecho, no me casé por la iglesia y estoy divorciado, así que no mal podría, desde lo personal, defender eso. También pienso esta cosa de las sexualidades en góndola, ¿no? Como si la sexualidad no fuera algo traumático, como bien lo vio Freud, lo estudió Lacan. Me parece que, y también como si la sexualidad resolviera todo. Tener una identidad sexual lo resuelve todo, y no lo resuelve todo. La sexualidad es compleja, no fluye, se atora, se atasca. Bueno, me parece que ahí hay algo a discutir. Otra cuestión es, y esto me remito, si han visto la vida de Brian, circuló mucho después el fragmento ese de Loretta, ¿no? La militante que se identifica mujer, bueno, que los compañeros le dicen perfecto, ahora te vamos a llamar Loretta y no me acuerdo el nombre, y dice, quiero tener nenes. Y ella le dice, John Cleese, que hace como de líder, le dice, pero no tenés útero. Y es muy gracioso porque dice, no me oprimas. Y lo que dice, nadie te oprime, lo que te oprime es la realidad. Yo no hablo ahí de la realidad, hablo de lo real. Es cierto, no se puede. Se puede adoptar, claro.
Y ahí los gays y las lesbianas nos están dando una lección increíble a los heterosexuales, porque sí, ellos están formando familias, ¿no? Y eso me parece que es una lección que me interpela mucho desde ese lugar, ¿no? Nosotros, los heteros, cada vez más dispersos y incapaces de un compromiso, porque el amor no es la calentura, el amor demanda tolerar las faltas del otro y que el otro igual sea absoluto, y ahora nos separamos por cualquier cosa. Y bueno, los chicos gay y las chicas lesbianas nos están enseñando que se puede sostener el amor a lo largo del tiempo, más que los heteros. Pero hablaba de negación de la falta. Digo, una cosa es lo que te quita un sistema que genera cada vez más desigualdad, como el capitalismo a nivel mundial, y otra cosa es lo que natura no te da. Siempre les doy el mismo ejemplo a los chicos. A mí me gustaría medir 2 metros y jugar al básquet, pero mido unos 71 y soy incapaz de hacerlo. Digo, esa falta no es opresión, como Loreta, que no podía tener hijos propios, digamos, de su vientre. Hay como una negación de eso, que no viene malintencionada, me parece, viene del lugar, la idea de no discriminar, ¿no? La gente con discapacidad o la gente con ciertas condiciones tiene el mismo derecho a, y eso es cierto, pero si yo estoy en silla de ruedas no puedo participar del ballet del Colón, no hay manera, y no me jodió el sistema, me jodió una enfermedad congénita o un choque. Digo, ahí me parece que también hay algo a criticar por parte del progresismo, repito, sin desvalorizar esta integración de personas que antes estaban encerradas porque tenían alguna discapacidad cognitiva o nada, qué sé yo, como todavía no pueden circular en esta ciudad, sobre todo en silla de ruedas porque no hay veredas, están detonadas. Ahí le agradezco a los chicos de Ciudad Futura que sí se ocupan de eso y yo insisto mucho con eso, sobre todo cada vez que me tropiezo. Bueno, y lo último que voy a decir es que otra cosa que la posmodernidad anunciaba, y esto perdón que lo diga medio en lacaniano, que lo trabaja mucho Slavoj Žižek, los que me conocen saben que me gusta mucho Žižek, a veces es difícil de leer, a veces no, es muy llano, depende de qué libro uno agarre, que se anunciaba la muerte del gran otro, ¿no? Es decir, la autoridad. Y es cierto, hay una crisis de autoridad. Piénsenlo con la pandemia, cómo se vio la crisis de autoridad científica. La vacuna tiene chips, te ponen la vacuna y te van a matar, qué sé yo. Pero ya había gente criticando la ciencia desde todos lados, izquierda o derecha, ¿no? Los antivacunícolas y los terraplanícolas. Es decir, gente que defienda, está bien, no son tan grandes, le damos más visibilidad de la que tienen, pero gente que vaya a la idea medieval de que la Tierra es plana, era algo, para mí es algo inexplicable. ¿Y qué hay ahí atrás? ¿Por qué hablo de gran otro? Porque si el otro no está en forma positiva, un líder positivo, una institución, un ideal como la patria, un ideal como, qué sé yo, no sé, un relato que me contenga comunismo, lo que fuera, ha vuelto en forma paranoica, ¿no? Si el gran otro antes era todopoderoso y me podía resolver todas las frustraciones, ahora hay un gran otro negativo que es el que hace que mi vida sea una cagada. Y entonces aparece en forma negativa. Por supuesto, también en forma positiva, y no lo digo en términos morales, sino concretos, hablar de positivo, como el positivismo en términos concretos, sí, aparecen líderes que dicen, bueno, yo te voy a salvar. Y ahí, otra vez lo cito a Žižek, no estoy de acuerdo del todo con lo que él dice en ese sentido, él mismo se dice marxista, pero sabemos que hay cosas que siempre nos van a frustrar. Y el populismo de derecha trabaja con eso, trabaja con la frustración, no la va a resolver, digo, porque genera más desigualdad, eso lo ha demostrado una y otra vez, pero hay frustraciones que vamos a tener siempre a lo largo de la vida, y ahí también hay una negación de la falta, ¿no? El nene puede todo, no puede todo, la persona con discapacidad puede todo, no puede todo, siempre va a haber alguna frustración, ¿no? Voy a dar un ejemplo políticamente incorrecto, pero que me lo dijo un amigo que está acá presente, que es una charla entre Heydrich, el jefe de la Gestapo, y creo que Eichmann, ¿no?
los dos están hablando después de la conferencia Bansi, donde se decide la solución final, y dicen, bueno, ¿qué carajo vamos a hacer una vez que matemos a todos los judíos? Bueno, ¿a qué voy con ese ejemplo tan horroroso, digamos, que va a lo ominoso? Hay cosas que, digamos, por ejemplo, la mujer puede terminar de derrocar los grandes resabios de machismo que quedan, pero después va a seguir teniendo frustraciones a lo largo de su vida. El ecologismo, por ejemplo, también. La otra vez estaba en Río Cuarto y había una dietética que decía volver a lo real. ¿Qué es lo real? ¿La Pachamama? La tierra no quiere saber nada con nosotros, ¿no? O sea, digamos, y la técnica, uno la puede criticar muchísimo, la técnica. Veamos el ecosistema pampeano, Gabriel lo habrá visto, y Tomás viniendo de Buenos Aires, ya no existe. Sí, por supuesto, el desmonte, el hecho de que ahora tengamos 25 grados en pleno otoño. La técnica se manda muchas cagadas, pero también sin la técnica no podemos darle de comer a 8.000 personas, a 8.000 millones de personas. Con la huertita en el jardín no se puede. Entonces, la Pacha no nos espera, porque si nos espera la Pacha y eliminamos la medicina occidental, eurocéntrica, bla, bla, te morís de una septicemia por una carie. Entonces ahí me parece que hay una negación del progreso en lugar de una revisión del progreso, y esta idea de eso, de que hay un real que nos puede completar. Bueno, no me voy a extender más porque yo creo que ya me pasé. Abrí varias puntas, le dejo el micrófono. ¿Quién sería? Tomás, mi tocayo. Bueno, no voy a tomar casi ninguna de tus puntas, pero después supongo que habrá un momento para charlar, y primero agradecerte por hacerte cargo de la localía, que era difícil. Mi nombre es Tomás, ya lo dijo Flor antes, pero quería contar porque acá, más allá de algunos compañeros de JJ que han venido y mi hermano que está ahí, es un orgullo que mi hermano esté acá, sí nadie me conoce. Entonces sí contar que yo soy militante de JJ Circuito Cultural, que es un centro cultural que queda en el Abasto, que como dijo Flor es un barrio, pero no es un barrio, porque en términos formales no es un barrio. Es una república. Dice Gaby, que Gaby, aparte con Gaby, para mí es un orgullo estar acá al lado de Gaby, también haber conocido a Tomás, y con Gaby nos conocimos en el Abasto, en el Tano Cabrón, que es el centro cultural en el que ella participaba, que está a 4 cuadras del que yo soy parte, que es JJ. Y quería decir, primero agradecer por la invitación, para mí es un lujo estar acá, de verdad. A toda la gente de la Uni, a Rafa, a Flora, a Bruno, como dijo Tomás, son un montón y me voy a olvidar de nombrarlos. Pero sí decir que, aparte para mí, pensé mucho en qué tener que hablar, y aparte el clima de época, como dijo Tomás, es un tema muy amplio, digamos, podríamos hablar de muchas cosas, de hecho Tomás hasta habló del clima, pero yo lo que pensaba ahí es que hay algo que yo lo que puedo hacer es hablar más de nuestra experiencia como organización comunitaria, colectiva, cultural. Me parecía el aporte que yo podía hacer a esta discusión. Y antes quería contar que yo me enteré, para mí estar en Venado Tuerto también es interesante porque yo me enteré de la existencia como buen porteño ignorante, casi de la existencia de esta ciudad, aunque no, a partir de la historia de la Biblio, que es una experiencia que a mí me conmovió mucho cuando la conocí, que fue, yo tenía 18 años, mi vieja vivía en París y estaba ahí yo visitándola, y vino a comer Fernando Peirone, que quizás muchos lo conocen, ¿no? La verdad que no tengo idea, pero veo caras que así dicen que sí, así que... y él contó la historia de la biblioteca. Yo me acuerdo que terminé de escucharla muy emocionado, tenía 18 años, estaba en una crisis grave, no como ahora que también, pero lo que me pareció interesante ahí fue cuando uno cuenta una historia militante y personal, también es un clima de época que hable de mi propia vida y me cueste pensar en lo general, pero fue la primera identificación mía del interés político de una construcción colectiva. Y eso para mí fue importante, y 15 años después, hace 2 años, estaba comiendo en una parrilla palermitana, podríamos decir, y me encontré con Sebastián Skolnik, que también estuvo por acá. Acá está su libro Nada que esperar, acá está el libro de la Biblia, que son los 2 libros que volví a leer para hoy, de Marcelo Sevilla, el otro, supongo que lo conocerán, se consigue en Gato Eterno también. Y él me habló de este libro que yo no conocía, y me habló de la Feria del Libro y de un grupo de pibes que hacía cosas en Venado Tuerto. Y a partir de eso, nosotros con un grupo de JJ, Centro Cultural, decidimos
fundar una biblioteca en nuestro propio espacio, que hoy ya tiene 1 año y medio, tiene más de 100 socios, no se compara con nada la experiencia de acá, pero sí es nuestra referencia máxima. Entonces, para mí, después de eso, haber venido a la Feria del Libro, conocer lo que hacen, después que hayan venido al cumpleaños de JJ, porque un par de acá vinieron, y también estuvo Gaby, así que es todo muy entre amigos para mí. Bueno, me parece interesante porque además de agradecer y la posibilidad de decir algunas cosas, yo suelo ser catalogado como, hago muchas preguntas, acá me catalogan de servicio, pero no lo soy, entonces bueno, ahora me toca hablar. Y quería decir que para mí hay algo más allá del chiste que las organizaciones nuestras son hermanas, digamos, hermanas en el sentido de construcciones comunitarias, colectivas que se hacen con una convicción política de transformar la realidad, pero sobre todo dedicar nuestro tiempo a construir algo con otro, ¿no? Y eso me parece que en este clima de época es central. Por eso quería arrancar por ahí. Me parece que hay algo de los lazos de los afectos, que yo acá me siento cómodo y no conozco al 90% de las personas, eso no es normal, sobre todo porque hasta me siento incómodo en mi casa, entonces bueno, eso lo valoro mucho. Pero hay algo ahí que me parece que no es menor de verdad. Creo que conectar estas experiencias es importante porque debe haber un montón otras que no conocemos y otras que conocemos y no nos acercamos, ¿no? Y cuando nos juntamos a pensar con Gaby, nos junté a charlar, porque yo le dije, Gaby, clima de época, ¿qué carajo hacemos? Ella me propuso juntarnos en un bar de Ciudad de Buenos Aires que se llama Watt, y yo lo googleé en inglés, y no era en inglés, era en alemán. Entonces en San Telmo hay un bar que se llama Watt en alemán, y ella me dijo que sentía que era como estar en Berlín. Y yo le dije que para mí era estar en la RDA, porque tengo un pasado de padres militantes comunistas. Entonces, ahí, y aparte de la RDA, yo vi una serie en Netflix que se llama Cleo, que no la recomiendo particularmente. Me encantó. Pero bueno, a Gaby le gustó, así que ella la recomiendo. Perfecto. Yo no me hago cargo. De la RDA. De la RDA. Digo que para mí los dueños no eran alemanes. Claramente no eran alemanes, sino que vieron un negocio, quizás vieron la serie y dijeron vamos a poner un negocio, y le va muy bien y está muy bueno. Eso me parece también habla del clima de época. Y yo lo que quería plantear acá entonces son algunas breves, inconclusas, reflexiones sobre la importancia de espacios como este, como los nuestros, que van contracorriente de nuestro tiempo. A partir de las lecturas de estas dos, que son la Biblia, que ya la conocen, una experiencia colectiva no oficial, podríamos decir, política no partidaria incluso, y la de Sebastián Skolnik, que para quienes no conocen también narra experiencias del mismo tipo, ¿no? Porque a mí me parece muy importante pensar cómo se narran estas historias, cómo se construye una historia de eso y qué contamos, ¿no? Porque el libro de Sebastián, después tengo una cita que quizás la lea, pero quizás no, que dice que hay una tradición no escrita, con Gaby también lo ha planteado varias veces, de estas organizaciones no oficiales, que también aportaron, voy a ver si la busco porque no tiene sentido, dice, en el prólogo de Stulbar y Skolnik para la Biblia dice, hay en Argentina una abundante tradición de pensamiento político que se produce en los márgenes de las instituciones y por fuera de ellas, que testimonian los capítulos más bellos del pensar. Revistas, editoriales, cátedras libres, universidades autónomas, grupos militantes y culturales, son modos de ser que afirmaron sensibilidades críticas por fuera de las disposiciones clásicas del saber. A eso me parece importante también para justificar por qué estoy leyendo bastante, que fue algo que me han criticado, bastante gente que conozco y quiero y está acá, y me parece importante escribir, comunicar, no solo escribir, filmar esto también, esto como otras, no por esta en particular, ¿no? Pero digo, hay algo ahí de cómo estas historias también, no solo no nacen de un repollo ni de la nada, sino que hay una historia que nos persiste, sino cómo continuamos haciendo historia de esta forma, a contracorriente. En los 90 era contracorriente, hoy es a contracorriente. Uno puede pensar los 90 con las privatizaciones, con los ferrocarriles, o también lo puede pensar con las organizaciones, con la privatización y la pérdida del trabajo y de los espacios de construcción colectiva, etcétera, pero también con lo otro que se construyó. Y me parece que ahí hay una historia a contrapelo, a contracorriente, que es la que estamos construyendo en estos lugares y que están en riesgo. Creo que eso es un riesgo y me gusta plantearlo porque a veces no somos tan conscientes quienes somos militantes de estas cuestiones que nos vamos alejando, burocratizando, y hay mucha gente que se va alejando incluso y que no sabemos quizás dónde está. Entonces quería justificar la escritura en uno por eso, en otro porque Gaby dijo que faltaba escribirla, que era importante dejar escrita nuestra experiencia porque no está escrita, y por otra parte porque muchas de las cosas que yo estoy diciendo, o voy a decir algunas más, no mucho más, son discusiones colectivas de nuestro colectivo. Y me parece que algo interesante que tiene el libro de la Biblia, para quienes lo leyeron,
es la necesidad de cómo se cuenta una historia colectiva sin uno arrogarse la posibilidad de ser el portavoz de eso, ¿no? Que me parece que Marcelo lo hace bárbaro y Sebastián en su libro también. Entonces me parece que está bueno leer porque esto fue compartido tardíamente con algunos compañeros nuestros porque tuve una migraña el jueves y no llegué a compartirlo antes, pero más allá de ese dato, son discusiones que tenemos constantemente, ¿no? Entonces yo siento que hablo en parte, no me voy a limpiar las manos, en representación de eso. Y es un problema hablar en representación de un colectivo, aunque uno sea parte hace bastante tiempo. Y quería plantear, si estamos de acuerdo que es importante que organizaciones como las nuestras existan, dos problemas centrales nuestros, de nuestra organización, que quizás resuenen en algunos otros. El primero, nosotros somos un centro cultural que da trabajo a más de 25 personas, y en la Ciudad de Buenos Aires abrimos de lunes a lunes, entran 250 personas en el espacio, y aparte da trabajo un montón de otros trabajadores aledaños, digamos, desde los proveedores que nos venden la cerveza hasta los artistas que pasan todos los días, ¿no? Y hay un problema grande de nosotros como colectivo, que es cómo pensamos por fuera, bueno, Gaby lo plantea muy bien varias veces, cómo pensar por fuera del mercado, ¿no? Que en algún punto eso a mí me quema la cabeza y creo que sé que a muchos, de estar pensando todo el tiempo cómo sobrevivir. Y creo que ahí, sobre todo cuando uno tiene que sostener un espacio, es un tema no menor y que los lugares como los nuestros, muchas veces dejamos en segundo lado a la economía, hoy obligatoriamente está en primer plano, y el desafío es cómo eso no nos termina volviendo en unos burócratas del sobrevivir, ¿no? Porque eso nos corta las posibilidades de imaginar futuros y otras formas. De hecho, nosotros cuando abrimos dijimos seguro de sala, que es lo que se le cobra a un artista a veces en lugares por si no venden entradas para que el espacio no pierda. Nosotros dijimos eso es un desastre, no podemos hacerlo nunca, es un maltrato al artista, que es un trabajador. Y ahora es algo que está volviendo a pasar. Y nosotros no lo hacemos, pero no puedo asegurar que en 6 meses no lo hagamos. Y no por eso somos peores o mejores personas, pero hay un problema de verdad. Y es muy difícil charlarlo, por eso me vine hasta acá, que acá no tengo libertad de decirlo. Allá no lo podría decir. Otro problema, que también Gaby, te estoy citando mucho, pero no es para hacerte a vos responsable de esto, sino para reconocer tu lugar. Que es otro problema de que somos todos seres neoliberales, ¿no? Creo que podemos asumir que es así, al menos de nuestra generación, que mi generación, no sé, es la de los 90, digamos, nacidos en los 90, por poco, pero no soy de los 80. Y Gaby me compartió un texto que a mí me gustó mucho, que es muy polémico, que se llama La organización política no es terapia, y que organización política en términos amplios, pero a mí me gusta pensarlo desde nuestro lugar, y eso, hablo de lo que a nosotros nos pasa, que es que venimos con voy a citar un fragmento. Debido a que hemos fomentado, lo escribió, esto te voy a decir, Clementine Morrigan, una canadiense, en febrero del 25, feminista, traducido por Nicolás Cuello. Debido a que hemos fomentado la participación en la organización política a través de las ventajas de una menor alienación y un mayor contacto social, hemos creado la situación confusa en la que algunas personas se relacionan principalmente con la organización política a través del deseo por satisfacer necesidades relacionales y emocionales no satisfechas. Debido a que muchas personas son emocionalmente inmaduras y no tienen las habilidades básicas para ordenar su experiencia emocional, y sumado a que la gente piensa que las organizaciones políticas tienen la responsabilidad de satisfacer su experiencia emocional tal como es, nos encontramos con situaciones extremadamente desordenadas y que consumen mucho tiempo, en las que alguien que básicamente está teniendo un mal día está tomando como rehenes e impidiendo el importante trabajo político de las organizaciones. Me parece muy polémico, o sea, yo no suscribo a todas las palabras, pero me parece decir que nosotros heredamos estructuras político-partidarias que son de otra época, que hoy no funcionan realmente, ¿no? Y eso es una realidad. Lo digo en términos, por ejemplo, en el caso de JJ Simple, cuando abrimos era un grupo de 10 personas sosteniendo el espacio todos los días, un espacio para 250 personas, con 10 personas trabajando todo el día sin un peso, aparte en sus trabajos. El espacio después de un año lo logramos estabilizar, pero eso significó que la mitad de los compañeros se fueran. Quiero decir, el objetivo político estaba cumplido, después renovaron el grupo, pero hubo muchos compañeros muy valiosos que se fueron quemados, como se dice en la militancia, palabra horrible, pero agotados, digamos, ¿no? Entonces ahí hay algo que nosotros a partir de eso reflexionamos mucho. El feminismo tuvo mucho que ver en la necesidad de construir organizaciones políticas más flexibles y donde el deseo tenga un lugar central.
Y ahora eso también tiene sus problemas, como plantea el texto, en el sentido de que uno podría decir, que la otra vez Gaby lo decía, lo que yo siento es lo más importante, no es lo más importante, pero tampoco lo que siente el otro es lo más importante, ¿no? Entonces hay algo ahí que a mí me parece interesante. Muchas veces es difícil en reuniones políticas dejar de pensar, al menos a quienes somos, creo, buenas personas o intentamos serlo, no herir susceptibilidades, ¿no? También. Entonces hay algo ahí que a veces, en este contexto de una falta de horizonte político tremendo, que a veces es lo que ordena, bueno, de qué hacemos, ¿no? Y me parece que ahí hay un desafío interesante de organizaciones como las nuestras. Digo, no ser esas estructuras rígidas que o que a mí me parece nos espantan hoy, poder darle lugar a la flexibilidad del deseo y a la vez construir objetivos políticos. Y a eso tengo una propuesta, no es una propuesta, pero en ese equilibrio creo que hay algo que a nosotros lo que nos salva hoy, o por ahora nos salva, es tener un espacio concreto con una política concreta. Creo que en estos contextos, en este clima de época de una orfandad política, tener un objetivo concreto, creo que, me animo a decir que la UNI tiene también mucho de eso, bueno, nos permite organizarnos, salir a nuestras casas, pensar con otros. Y creo que ahí, en la pandemia de salud mental que estamos atravesando, nuestras organizaciones tienen un lugar central. Digo, sin centrarnos solo en el deseo y sin que solo sea una cosa de... No es terapia, pero un poquito podría ser algo de salir a buscar a la gente que está encerrada en su casa angustiada, que hoy es mucha. Y que nosotros no caigamos en eso porque podemos caer. Entonces me parece que hay algo ahí de la comunidad, de lo comunitario, me parece central. Después las grandes discusiones políticas se tienen que dar y son centrales y me parece fundamental. Pero creo que también hay algo de lo humano que yo creo que está en crisis, realmente en crisis. Y para mí lugares como los nuestros tienen una potencia que otras organizaciones no la tienen, ¿no? Bueno, y voy a cerrar con una cosita. Esto igual es una boludez, pero yo cuando conocí la biblioteca, cuando vine a la Feria del Libro, conocí la biblioteca Ameguino y vinimos con una compañera, Maga Cervellera, es compañera de la biblioteca que nosotros fundamos en JJ, como herederos, bueno, inspirados en esta experiencia, salvando las 200.000 distancias. Y Marcelo nos llevó a la feria, a la biblioteca, nos mostró el lugar, charlamos mucho. Para nosotros fue un momento muy, muy emocionante, muy lindo, que nos sirvió mucho para pensar. Y le preguntamos por qué había terminado esa experiencia, ¿no? Es algo que a mí creo que en organizaciones como las nuestras, donde lo más importante es un esfuerzo muy grande, ¿qué pasa cuando eso... y sostenido en general por un grupo de personas no tan amplio, que hay que renovarlo, que hay que pensar todo el tiempo cómo se construyen horizontalidades. Ayer lo hablábamos con Brunito Tadía, que era la necesidad de una horizontalidad, no, esto lo dije yo, no Bruno, pero después si querés digo que lo dijiste vos, no sé, pero la idea de que la horizontalidad en la construcción política se convierta en una horizontalización de las responsabilidades, ¿no? Antes que en una cosa de que sean un par no nombrados haciendo todo, que a veces pasa mucho en nuestras organizaciones, me parece. Y... bueno, Marcelo me dijo, no se terminó, lo cito porque me lo acordé, no se terminó, todos nos llevamos la Biblia encima. Y en Nada que esperar, el libro de Sebastián Skolnick, en un momento dice que el éxito último de su organización no se mide por la bronca o la tristeza que podamos haber sentido, sino por la capacidad de diluirse en otras experiencias realizando un aporte que de otra forma no hubiera habido. A mí me parece que ahí hay como un hilo invisible, una trama entre todas estas organizaciones que existimos, que no nos conocemos, que nos conocemos algunas más, otras menos, pero que transitamos un camino muy cercano y común. Y para mí, el clima de época, nosotros tenemos, yo estoy seguro que nos vamos a acordar de estos tiempos como los tiempos de los más oscuros de nuestra historia reciente. Obviamente, la dictadura es peor, eso está clarísimo, no hace falta ni aclararlo, pero también nos podemos acordar de estas cosas, ¿no? Y a mí me gustaría que eso suceda, que podamos crecer nuestros espacios, que se sume más y más gente, por eso creo que hay una tarea grande. Y cierro con una cita de un capítulo de Marcelo Sevilla, del libro de la Biblia, que justo se llama Cambio de época. Así que bueno, más o menos. Y dice, entre la bondiola de cerdo y su charla abierta, Pancho Aricó nos dijo que había, cita, una crisis que va más allá de los indicadores económicos, en Europa y en nuestro país, porque hace a la crisis de identidad, a la crisis de certidumbre en sociedades que no encuentran un destino cierto, un horizonte verdadero, con sociedades asistiendo a un proceso de privatización de la vida asociada de los seres humanos, que les impide hacerse cargo de los problemas.
y Marcelo dice, el capitalismo creaba una nueva pobreza, la pobreza narrativa. El esfuerzo y la educación podían no conducir a ningún lugar, no necesariamente coronaban. El discurso de esa parábola sería miserable, pero además impotente. Luego, criatura, deberás elegir qué sueños soñar. Gracias. Bueno, gracias. Estoy muy contenta de estar acá. Primero porque leí la nota, el año pasado fue la nota que escribió Tomás sobre la Biblia, la experiencia de la Biblia, y en el mismo momento estaba leyendo el libro de Fernando Peirone, El fin de la escritura, ¿no? Sí. Y bueno, entonces me sentí muy convocada por las experiencias de la construcción de la biblioteca, la experiencia de la universidad experimental, y bueno, y después me invitaron los chicos, así que y justamente también estoy releyendo, el mundo está muy confuso, a Mario Benedetti, y me contó... y me contó hoy Rafa que Benedetti estuvo acá, sí. Pensé en Benedetti y les voy a confesar por qué. Pensé en Benedetti por ese poema tan famoso de Ustedes y Nosotros, y pensé como regresa ese vocablo ellos, ¿no? Regresa el ellos con el Eternauta, pero antes en nuestros discursos son ellos, no ustedes. Y pensaba cómo en la militancia de esa época había en el discurso, ¿cierto?, vocativo, ustedes y nosotros, y ahora son ellos y nosotros. A mí me parece que también ese es un clima de época, de lo que se muestra como lo que se señala y a lo que se enfrenta y a lo que se señala de espaldas, ¿no? Sin enfrentarse. La verdad me siento muy convocada por muchas cosas que dijo Tomás primero, también por muchas cosas que dijo Tomás respecto a la construcción. Yo creo que con Tomás coincido en algunas descripciones, más no coincido en algunos diagnósticos. Y mi pregunta, para resumir, es si esta sorpresa, si esta derecha es solo producto de una reacción conservadora y no es una fuerza que insiste, ¿no? Desde siempre vuelve la palabra libertad no es novedosa, existió la revolución libertadora, si buscan al verde. Entonces es una fuerza. Yo no le quiero decir a las militantes que militaron conmigo por tantos derechos de estos últimos tiempos que su accionar provocó una reacción conservadora, sino prefiero decir que siempre estamos en una tensión y en una dialéctica, y que las fuerzas que operan que operan ahora son las mismas fuerzas que operaron en los 90. Digo, Elon Musk y los nubelistas que hoy se hubieran quedado tranquilos si no hubiera existido una cuarta ola feminista. Si yo no tuviera la posibilidad del matrimonio, estoy casada legalmente con una mujer, hubiera existido, y no formo familia, tengo problemas con el concepto de familia, soy profundamente anticlerical. Entonces, digo, si no hubiera yo accedido a esos derechos, si me comparas, ¿esa fuerza hubiera sido menos cruel, menos mentirosa, menos potente en su accionar? Hay fuerzas que operan, y en esa tensión de dialéctica podemos hacer, creo que el clima de épocas, podemos hacer todas esas críticas, porque coincido también con Tomás en el giro afectivo que se relaciona, como el giro afectivo copó, ¿no?, toda visión del mundo y puso a ese yo afectivo, que no es el único yo que existe. Hay un yo afectivo y un yo sexual y un yo pensante, ¿no? No es el único yo que existe, lo puso en el centro de todo. Eso coincido. Ahora, lo que no coincido es que esas prácticas siempre tengan como horizonte un efecto real, sin un ejercicio, ¿no? No creo que esos movimientos, o los movimientos que diste, o el ejemplo, ¿no?, de qué hacemos una vez que matemos a los judíos, digo, todos estos movimientos, nadie piensa, ¿qué vamos a hacer cuando todas sean lesbianas y todos? No, nadie pensó en eso. Creo que las prácticas políticas de esos grupos no
subalternos en algún sentido, ¿no? Esta es una palabra clave también, cómo se borraron las subalternidades económicas y también sociales, y pareciera todo lo mismo. No es que uno sueña, no sueña con un mundo con un efecto real, sino es un ejercicio, ¿no? Los movimientos ambientalistas, bueno, están como en un ejercicio y siempre hay una tensión y una dialéctica más que un horizonte efectista, ¿no? Y me parece que tal vez ahí puede radicar, ¿no?, una confusión política de estos tiempos donde el paroxismo capitalista siempre tiene que dar, donde la frustración es no conseguir, ¿no?, eso. Pero me parece que me gusta porque coincidimos en la descripción, ¿no?, de la descripción del clima de época. Sin duda hay algo que sucede con el giro afectivo y con las frustraciones personales, pero no tanto por la carencia, creo yo, sino por esa carencia que no va a ser resuelta nunca y que se pida que la resuelva, ¿no?, que se pida que haya un efecto resolutivo. Cuando la política no es un efecto resolutivo, sino es un estar en el mundo y es un gestionar, es decir, no creo, yo como feminista que milité muchos años, no pensé que la violencia se iba a erradicar del mundo, pensé que podíamos gestionarla de otra manera. No pienso que vamos a erradicar el mal, sino que el mal lo gestionamos. Las organizaciones colectivas y sociales son una organización, ¿no?, de aquellas pasiones tristes de los humanos, hablando de Bauman, no de aquellas pasiones alegres. Son justamente la manera en que evitamos ser peores, ¿no? Pero quería compartir, si me permiten, ustedes, y si no se hace muy largo, estoy escribiendo una serie de textos acerca de aquellas palabras. Se dice que gobierna la mentira, se dice que gobierna la crueldad, coincido, no en términos totales, porque la crueldad no coincido con que se puso de moda ahora. La crueldad estuvo siempre de moda en este país, basta leer El Matadero de Esteban Echeverría para ver cómo la crueldad, la política, estuvo siempre de moda. Pero justamente en algunos momentos toma más radicalidad, en otros se retrae. Entonces quería compartir con ustedes un texto que no está terminado, pero que habla de algunas frases con las que pensamos el mundo y frases que se instalaron, no frases nuestras. Me interesa pensar las frases con las que ganaron ellos, o en términos de Benedetti, ustedes, con las que ganaron ustedes que no son ustedes, son los otros ustedes, pero quisiera invocar a Benedetti acá en Venado y citar algunas frases de ellos. Bueno, son 5 paginitas que les voy a compartir. Me salgo de las frases hechas o los lemas convocantes. No los niego, pero intento otro camino. Los separo para rendirme a la frase y al pensamiento que logró el consenso. El lema que se instaló como verdad o como prima para pensar. Y es un lema que me toca a mí personalmente, ¿no? Porque hay una idea, una frase, es la que impacta en nuestros padres, en nuestros tíos, en nuestros sobrinos y en mi prima. Busco en medio de la confusión, de la ametralladora de insultos y ofensas para despejar la frase. Pagar la cuenta. La antecede un amplio y tranquilizador, que sean lo que quieran, que se acuesten con quien quieras, pero que no me hagan pagar la cuenta a mí. Primero hay que darle la frase la contundencia y la pregnancia inmediata. Remite a mesa de café, a sobremesa familiar o amistosa, a salida con pinche, pagar la cuenta del momento gozoso que se acaba de tener. También se pagan las cuentas cotidianamente, la luz, el gas, los servicios, aquello que nos permite estar vivos y vivas. Hacé lo que quiera, pero no más vas a pagar la cuenta de tu vida. ¿Cuándo dijimos que quería que pagaran algo? De hecho, la cuenta sí la pagamos, pero todos la pagamos. La cuenta de la deuda nos llega todos los meses a todos. Pagar la deuda como sintagma en un país endeudado por décadas y a punto de volver a endeudarse. No es inocente la frase, avancemos. Lo primero que aparece directamente en relación a exigir derechos o reivindicaciones para un colectivo como el LGTB, por ejemplo, es la idea de pagar un derecho humano. Si se paga la cuenta del matrimonio igualitario o la identidad de género, ¿qué se está pagando exactamente? Ahí hay respuestas que saltan del lema pegador, y voy a volver también al lema, a lo que pega, del que somos cautivos todos, ¿no? Buscar lo que pega, lo que impacta, ¿no?
se instalan en el tema empleador, se instalan en el terreno de la mentira, que es otra herramienta política, ¿no? De este clima de época. Las herramientas políticas son sobre todo la mentira y la confusión, como decía Tomás, ¿no? Hay algo de la confusión que funciona perfectamente. Todos terrenos, tanto la confusión como la mentira, son terrenos donde el principio de verdad es un elemento constituyente para su desarrollo. Hay una mentira porque hay un principio de verdad. La mentira no es toda completa, siempre tiene que haber un poquito de verdad para hacerla completa, para que la mentira funcione, ¿no? No es que la mentira no trabaje en nuestro imaginario de manera constructiva, y trabaja de manera constructiva y hasta bella en nuestro imaginario. Y ahí está el final de ese cuento extraordinario de Borges, Emma Suns, ¿no? Ese cuento cuando dice, la historia era creíble, en efecto, pero se impuso, recuerdan Emma Suns, ¿no? Aquella que se venga la muerte del padre, fingiendo una violación, y entonces el final, que es el más extraordinario, uno de los más extraordinarios de Borges, la historia era creíble, en efecto, pero se impuso a todos porque sustancialmente era cierto. Verdadero el tono de Emma Suns, verdadero el pudor, verdadero el odio, verdadero también era el ultraje que había aparecido. Solo eran falsas las circunstancias, la hora y uno o dos nombres propios. Borges, además, este es un chisme, cuenta que la historia se la dio Cecilia Ingenieros, ¿no? Que Cecilia Ingenieros le contó esta historia, no sé si se la había inventado Cecilia Ingenieros o la hija de José Ingenieros, pero se la contó a Borges y Borges fue y la escribió. Es más, hay una autora que se llama Susana Mucio Sáenz Peña, que era amiga de Cecilia Ingenieros, que continúa el Emma Suns. Y hace que Emma Suns termina en un prostíbulo en Rosario. Se lo recomiendo mucho. La sonrisa secreta se llama. Susana Mucio Sáenz Peña, que era amiga de Cecilia Ingenieros, y cuenta que Borges se lo escuchó a ella. Este final del cuento de Emma Suns para mí es un manifiesto no intencional sobre la diferencia entre la verdad y lo verdadero, entre el intercambio de una palabra por otro. ¿Es verdad que pagamos la cuenta? Es verdad. ¿Es verdad que la pagamos por la única causal de haber aprobado y militado una serie de derechos? No, no es verdad. Pero funciona en el intercambio de algunos nombres propios y algunas circunstancias. Intento hacer el ejercicio de hurgar en la instalación de lemas que se erigen como verdad, que negocian imaginarios en la lengua y provocan acciones. Un lema pegador. Hace 10 años exactamente funcionó el Se robaron un PBI. ¿Se acuerdan de Se robaron un PBI? Ahora bien, que compartía, no casualmente, sonido o parentesco sonoro con FMI, ¿no? Porque se robaron un PBI, se robaron un FMI, ¿no? También puede funcionar. La palabra robo no era mentira, pero fue el macrismo quien tomó la deuda más grande de la historia en un país desendeudado y propició una fuga de capitales. Otra vez, solo se cambiaron algunas circunstancias, la hora y 2 o 3 nombres propios, pero se robaron un PBI. Hubo una fuga de capitales muy grande en este país con una toma de deuda del Fondo Monetario Internacional. Pagar la cuenta, se robaron un FBI. Funciona ese intercambio con las palabras en las que creamos imaginarios, ¿no? Se pasaron 2 pueblos, y esta me encanta, ¿no? La de pasaron 2 pueblos me encanta, porque lo que está en cuestión, justamente, en esa acusación radica la falta de quien acusa y el acierto de las acusadas. Pueblo, más que pasarnos pueblos, lo que en esas multitudinarias multitudinarias olas, lo que se trataba de formar era pueblo, que es la palabra que huye. Y acá quiero traer un debate que leí, me lo recordó un amigo hace muy poco, lo busqué, un debate del 2001 entre Horacio González y Nicolás Casullo. La entrevista se la hace María Moreno. Está en página 12, la pueden buscar, ponen María, después les digo bien el nombre, si quieren lo podemos, porque donde Casullo, en ese momento, 2001-2002, estaba Cacerolazo, critica mucho a la clase media, ¿no? Dice la clase media que va a Miami, agarra, ¿no? Una crítica. Bueno, Casullo hace una crítica a la clase media como las críticas que se hace al progresismo, ¿no? Se puede homologar eso. Y entonces, hablan de un texto de Pablo Virno, donde Virno dice, bueno, no sé si hay pueblo, hay multitudes, ¿no? Entonces, González hace una caracterización muy interesante entre la diferencia entre pueblo y multitud y masa, ¿no?
Entonces dice, bueno, la multitud trabaja en el abismo. La multitud se crea en el abismo, no tiene programa. El pueblo es siempre un ejercicio, ¿no? La constitución del pueblo, el error tal vez es considerar que el pueblo es un concepto cerrado al que uno se adscribe, ¿no? El de se pasaron dos pueblos para mí, hay ahí, lo escucho, ¿o no? Acá hay un lacaniano, puede... Yo lo que escucho, no como la cañera, pero escucho se pasaron dos pueblos. La carencia de quien acusa, vos no formaste pueblo. Y yo que arme una pequeña multitud, pequeña, con sus errores, como toda multitud, porque trabaja en el abismo. Y también con, ¿no? Soy la que se pasó dos pueblos, ¿no? Es lo que hoy también no se puede formar desde los mecanismos partidarios, ¿no? Porque también hay que analizar en qué contexto surgen los movimientos, ¿no? Qué relación con la idea, como decía, bueno, creo que los dos lo marcaron, la idea de las carencias de organización política también es que los últimos movimientos multitudinarios, ¿no?, se dieron en una relación de desajuste con los partidos políticos. Fueron movimientos multipartidarios, donde se reunían diferentes, ¿no? No solo una mirada, y dentro de esas miradas había dos. Después quiero decir también algo que coincido con lo que dijo, yo también lo noté en los últimos años de la militancia por el aborto, como en los barrios más populares y más humildes eran todas pañuelo celeste. Eso es real, ¿no? Ahí hay una identificación, creo que ahí juega otras identificaciones, ¿no?, mucho más viscerales, de si vos, universitaria, de clase media, sos pañuelo verde, yo no soy lo que sos vos, ¿no? Evidentemente no soy. Y no tengo también otra cosa, la misma relación con el cuerpo. Porque más, también es otra nota al pie o otro comentario articulado con lo que planteaba Tomás, que no sé si el problema es tanto de este clima de época del siglo XXI, la relación sexual, sino la relación que tenemos con el cuerpo. Es un cuerpo mediado, observado, retratado todo el tiempo y todo el tiempo, yo, por ejemplo, qué sé yo, no sé, ahora todo el mundo sabe del intestino, la verdad, es increíble. Yo la verdad que no todo el mundo sabe qué comer para el intestino, probióticos, antibióticos. La verdad que yo vengo del siglo pasado, no mucho, pero 20 años viví en el siglo pasado. Y en el siglo pasado, y yo la verdad que vivía mejor cuando desconocía algunos mecanismos de mi cuerpo, ¿no? Ahora todo conocemos todo, hay otra relación con el cuerpo que me parece que yo no cargaría los temas sobre la sexualidad, que si se volvió más complicada es por la relación que tenemos por el cuerpo y por unas derivas trágicas, ¿no?, de lemas como, por ejemplo, no se opina del cuerpo ajeno, cuando no hacemos otra cosa en esta época más radicalmente que mirar los cuerpos ajenos, ¿no? Más que ninguna otra época estamos pendientes de esas corporalidades. Yo vería de qué manera esa obsesión física por el otro día estaba Tomás, di una clase en la diplomatura de la UNA, de la Universidad Nacional de las Artes, sobre cultura independiente, y un profesor decía, bueno, dice, ¿por qué en la pandemia, por ejemplo, en plazas, sí había personal trainers, ¿no?, entrenándose en las plazas, y no lectura de poesía o centros culturales? ¿Por qué los centros culturales tomaron las plazas en la pandemia y los gimnasios sí? Bueno, hay una explicación. Porque lo más importante para este siglo es la salud del cuerpo. Pero no solo la salud, ¿cómo se ve el cuerpo? No, es más importante antes, en la época de Mario Benedetti, cuando vino acá Venado Tuerto, es más importante leer un libro que verse bien. Entonces, ese intercambio, ¿no? Entonces, a la vecina, ese gran, ¿no?, a la vecina o vecino le parece absolutamente normal que alguien se entrene y ocupe el espacio público, porque está bien que se ocupe de su cuerpo, pero no sé si está tan bien que vaya a leer El Capital de Marx, o bueno, la Divina Comedia, o claro, ¿no? O que vayan 4 hippies a tocar la guitarra, a dar clase de guitarra. Eso no está tan bien, ¿no? Me parece que entonces la sexualidad en este clima de época tiene que ver con esa obsesión capitalista sobre el cuerpo, pero no quiero irme de esto. El lema... sí, agüita. Perdón, gracias. El lema pegador es pegador
porque y acá también quiero decir que como todos estamos, todos somos cautivos de eso, ¿no? También nosotros buscamos un lema que pegue, pero no le estamos dando, la verdad, con el lema que pegue, ¿no? El lema pegador es pegador porque alecciona, se pega al cuerpo, sorprende y no se olvida. Impregna la vida y todos los días ora el pensamiento, el de pagar la cuenta y tantos más. Yo agarré ese, pero estoy escribiendo sobre otro. O el de se robaron un PBI. La violencia en el ejercicio cotidiano de pensar en lo que pega, así como luego de la dictadura pasaron un conjunto de palabras que se quedaron con nosotros: mató mil, me matás, no existís. No existís, a mí me encantaba, como para decir después de la dictadura el no existís, ¿no? Cómo esos lemas estructuraron cierto pensamiento. El gobierno mileísta, que algunos tildan de fascismo, y ahora quiero ir a esa palabra, instalan frases ofensivas que se instalan en el habla cotidiana. ¿Alguien está exento de eso? No. Lamentablemente, la lengua opera como un virus del que no hay manera de no pensar en los términos que se imponen una lengua, ¿no? Hace muy pocos años discutíamos justamente la vida de nuestra lengua en relación a la introducción de los pronombres y terminaciones no binarias. ¿Recuerdan? Era un tema de capital en la Argentina. Lo que discutíamos, para mí, teniendo en cuenta a la lengua como colchón y herramienta, era la exclusión, la invisibilidad, pero también aquello sobre lo que no tenemos injerencia directa ni mecanismos de prohibición o adaptación. Corregir o no corregir, aportar otra dimensión al ya largo malentendido que es hablar un idioma. Muchos escritores en nuestra lengua trabajaron sobre lo incomprendido, sobre el malentendido, lo que vacila en una lengua. Ricardo Celarayán, por ejemplo, en ese poema tan hermoso, La Gran Salina. Pero como nada es misterio, hagamos una introducción de apuro, misterio o misterio, o chica rodeada de heteros asustados o algo por el estilo. Bueno, Susana Tenon con su obra completa, ¿no? Ese intercambio de obra completa en los 80, en vez de decir huevos llenos, obra completa, ¿no? ¿De qué malentendido hablamos? De pagar la cuenta, de pagarla o pegarla, ¿no? Que parece también el sueño húmedo de inconscientes militares mileístas, ¿no? Porque aquel que sueña con pegarla, la pego, con esto la pego, ¿no? Pegarla, también vocablo de los 80. Pegada no es lo mismo que pegarla. Esto es una pegada, se decía. ¿Se acuerdan? Bueno, yo me acuerdo de la pegada. Pero se decía pegada. La pega es de ahora. Una letra para decir la mentira de la baja de porcentaje de víctimas de violencia de género en el 2024. ¿Cómo se contabiliza el pegue? Likes. En inglés, pero castellanizado. Likear, liquear. La terminación ar, del gobierno que huye en el final de la acción y yanqui internalizada. Pero quiero volver al fascismo, por ejemplo, por esta idea de, a mí me interesó mucho el libro de Rocco Carbone que se llama Los lanzallamas. Me interesa porque trae un vocablo de Roberto Art para pensar el fascismo y dice: ¿por qué es relevante hablar y pensar el fascismo en la escena contemporánea argentina? Nombrarlo es una estrategia para la liberación y simultáneamente una pedagogía, porque hasta tanto las cosas inquietantes no son nombradas, no existen. Y si las cosas que pensamos no existen reflexivamente en la lengua pública, en nuestras formas imaginativas, en nuestros modos de ser y habitar la Argentina, dejan de tener eficacia en tanto herramienta para la transformación del mundo. Y sigue dando ejemplos de por qué llamar a esta época, catalogarla como fascismo. Escuché algunas críticas al concepto de fascismo, yo no me decido. Pero todas giran, lo que sí me interesa es que todas giran en torno a lo mismo. Coinciden en la nula búsqueda de consenso de este gobierno, en lo autoritario de gobernar como están gobernando, decretando jueces, decretos, esa poca simpatía que demuestran a cualquier forma democrática, pero no a sus formas coercitivas de Estado, porque también, ¿no?, es bastante discrecional qué formas del Estado le gustan y qué formas no. El Estado tiene formas mucho más cooperativas y democráticas y formas coercitivas. Este gobierno demuestra una simpatía total por sus formas coercitivas, sí, de defensa, pero no a sus formas más democráticas, como pueden ser las cooperativas sujetadas por el Estado, que también son formas de presencia del Estado. Esas son denostadas,
pero no, ¿no? Hay una discrecionalidad ahí. No es el odio al Estado en general, como nuestras queridas amigas anarquistas de principio de siglo XX de esta zona, Virginia Volten o demás, de una tradición anarquista, ¿no? Donde sí, no era el Estado para nada. Acá es el Estado para una cosa sí, para una cosa no. Por eso es Trump para algunas cosas sí, Trump para no. Lo único que los une es el conservadurismo cultural que les sirve a todos. Coinciden en una búsqueda de consenso, bueno, pero los que critican de la palabra fascismo para esta época les parece extremas para cosas que aún no llegaron y se pueden poner peor. Y esto me interesa. No llamemos fascismo a esto porque todavía no llegamos al fascismo, ¿no? Sería algo así como guardar las palabras fuertes para cuando los acontecimientos realmente lo ameriten. Ahora bien, ¿quién decide cuándo se amerita? Los enfermos de cáncer que no reciben los medicamentos que le corresponden, las asistentes de comedores populares, los que no pudieron renovar el ReproCan. Ahí hay una ironía mía sobre lo del ReproCan también. Los que no pudieron renovar el ReproCan, el cuadro de Alfonsina Storni que bajaron del Salón de las Mujeres el 8 de marzo del 24, jueces que no ven mal la designación de sus colegas en la Corte Suprema por decreto, la feminista insultada en las redes del gobierno, Susana Jiménez, sin vergüenza de ser argentina por primera vez. ¿Cómo decidimos en qué momento sí usar tal o cual palabra? En este caso, fascismo, por ejemplo. Si acordamos hace unos años en que la lengua era un organismo vivo y poco se podía decir al respecto, ¿de qué manera se le dice a alguien que pensó la palabra fascismo como indicador de un hecho que eso que ve no es fascismo? ¿De qué manera se guardan las palabras para después? Me empiezo a meter en camisa de 11 varas y regresa también otra palabra sobre la que discutimos colectivamente, abuso. Si a todo le llamamos abuso, nada es abuso, yo lo pregonaba, ¿no? Cuidemos, acordamos muchas, che, ojo a lo que le llamamos abuso, porque si no todo va a ser abuso. Y eso repercutió mucho en nuestras organizaciones políticas y también sociales. Así había que guardar y resguardar esa palabra para aplicarla cuando fuera necesaria. ¿Quién decidía cuándo o no era abuso? No era una solo cuestión legal, sino más bien social. Y ahí los límites de esa palabra se empiezan a mezclar con los límites de otras tan problemáticas como la primera. Consentimiento, responsabilidad, violencia, temor, placer, autonomía, defensa. Nunca fui una especialista en esos temas que exigían categorizaciones muy precisas y tiendo a creer que esas categorizaciones fueron más incapacitantes que otra cosa. Pero sin embargo funcionaron en un entrenamiento para pensar qué sucede con las palabras y la realidad, que es lo que también es un clima de época. Creo que tenemos una gran carencia o una gran dificultad para nuestras palabras, ¿no? Y entonces eso hace que el efecto sea siempre el defensivo, ¿no? Y no el propositivo. ¿Con qué palabras definimos el presente y nuestra vida? No creo que los astros sean el motivo de mi depresión, dice una canción de Barbie Recanati, que me gusta mucho, que dice, no creo que los astros. Y a mí esa frase me encanta de la canción, porque en esa frase se conjuga rápidamente la creencia en la capacidad individual de superación más allá del contexto social y político. Si te sentís mal, no es el gobierno o el sistema, es Mercurio retrógrado. Tu depresión seguro responde a tus malas elecciones, a que comes harina, a que no haces el suficiente ejercicio. ¿Vieron? Lo de la harina y la depresión es tremendo. Es tremendo, ¿no? El hecho de que tu vida en los últimos años esté absolutamente tomada por pagar una deuda que tomó un gobierno que prometió que no y que después fugó, y que el gobierno siguiente no declarara como ilegal, seguramente no tiene nada que ver con que vos te sientas mal, ¿sabes? Nada que ver. Y las palabras que usamos en nuestra vida cotidiana, los modismos con los que minamos nuestra relación con la vida, seguro tampoco. Y con esta quiero terminar. Sos un fantasma. Se escuchaba hace poco. La del fantasma me encanta. Porque sos un fantasma se anunció antes de otra palabra que vino que era gosteo. ¿Viste? Te llaman gostear, ¿no? Sí. Es una práctica más que afectiva, política el gosteo, ¿no? Es político el gosteo, ¿no? Y no enfrentarte, es el ellos, no ustedes, de Benedetti. Gran poema, ustedes y nosotros. Me acuerdo que decía, ustedes cuando hacen el amor con sábanas de 7 hilos,
Sos un fantasma se instaló hace unos años como preanuncio del bosteo. Un fantasma, entidad incorpórea, invisible, que se manifiesta misteriosamente y tiene poder de influencia en la vida real. Somos nosotros, en cambio, los fantasmas, pero los más ricos de este mundo son ahora nubelistas. Es decir, que los grandes feudos tecnológicos son los verdaderos fantasmas. ¿Alguna vez trataron de hablar con alguien de Uber? No. Son empresas, no ya empresas fantasmas, sino fantasmagóricas, ¿no? No existen. Podríamos dar 1000 ejemplos. Me interesa señalar en esta somera y rápida recorrida por el habla popular argentina cómo estas expresiones dan cuenta de relaciones de poder desparejas que mientras indican una verdad también la esconden en el mismo movimiento. Casi lo mismo que decía Foucault sobre el cuadro de Magritte, que decía, esto no es una pipa. Y Foucault, ¿qué dice? Es un no que esconde un sí. Esto no es una pipa, es lo mismo de pagarte la cuenta. Sí, es una cuenta que estamos pagando, es un no que esconde un sí. Son formas de nuestra lengua que usamos para, en el mismo movimiento, no dejar de nombrar y de tapar lo que se nombra. Creo que quería traer esta serie de palabras de clima de época porque resumen un poco de algunos malentendidos en relación a las posibilidades, ¿no? Porque siempre una de las de los éxitos más grandes de estos movimientos que como de derecha que vemos es la idea de incapacitante, ¿no? Y me parece que en relación a las militancias de las que formé parte en los últimos años, creo que la historia siempre es una respuesta, ¿no? Siempre es una respuesta para tratar de encontrar a los enemigos que insisten en nuestras luchas, las demos o no, que no son solo luchas a corto plazo con efectos, sino que también la militancia es una manera de estar en la vida en el sentido de un ejercicio cotidiano en esa tensión que no se va a resolver, ¿no? Pero sobre todo encontrar formas donde formas cooperativas, colaborativas y creativas donde podamos ofrecer una visión de futuro donde podamos realizar nuestra vida y no la frustración de no poder llegar ni a tener una casa. Yo tengo 45 años y la verdad, mi compañera de facultad que estudiamos letras, ninguna se compró una casa. Quiero decir. Entonces, no, más allá de que piensen o no piensen, ¿no? Las perspectivas de futuro, yo sigo haciendo política porque estoy convencida de que esas son las maneras de hacer nuestras vidas plenas, ¿no? Materialmente plenas, y que esos son los caminos, y los caminos correctos me los indica justamente los enemigos culturales de la batalla que está dando, ¿no? Que son cualquier forma de cooperativismo, solidaridad, ¿no? Cualquier forma de reunión, y cualquier forma de vida colectiva y de pensar en colectivo. Son muchos los desafíos. Bueno, quiero dejar acá para que, si hay preguntas o algo, y no extenderme más. No, me resultó muy interesante todo. Pensaba en esto del pasarse dos pueblos entre las frases y que dijiste, no pudiste construir un pueblo, y pensaba en te quedaste dos pueblos atrás. Y es una cuestión en esto de lo reaccionario, que supuestamente, y me pareció hermoso esto que dijiste, de como si nunca operarían, si siempre fuese una reacción y no una acción constante, encima de quienes tienen todas las herramientas, ¿no? Pero hay algo que también creo que es discurso de época, de esa cuestión culpabilizadora, que es que no te subí al auto para que vengamos a los dos pueblos, ¿no? Como los que avanzamos a dos pueblos, fuimos dejando a otros atrás. Y que parece que no hay forma de conciliación en eso, de un poco, estos libertarios son respuesta a ese clima de época de quienes sí pudieron avanzar dos pueblos, pudieron construir desde la alegría encima y desde un montón de cosas que pareciera que hay una fiesta a la que no se invitó en un momento y que es parte de ese discurso reaccionario. No sé cómo pensar, cómo volver a tender lazos, si hay que retroceder para ir a buscarlos, si hay que invitarlos desde acá con esta cuestión de pasarse dos pueblos. Dos cosas quiero decir, y ahora voy a contar algo medio gracioso, pero
quería decir que en realidad, bueno, cuando se habla del feminismo, viste lo de los feminismos y qué sé yo, hay un poema de Alfonsina Storni que se llama El Obrero, ¿no? En ese poema, Alfonsina Storni del Obrero, ella dice: mujer al fin y de mi pobre siglo, muy vestida en ropas elegantes, iba por la calle cuando, como piedras, un obrero, un albañil, me lanza unas palabras, ¿no? Que es los debates que tuvimos sobre el piropo 2016, 2015, no me acuerdo cuándo, 2014, y que estábamos con el tema del piropo, si era collo casquero o no. Ese poema de Alfonsina Storni termina diciendo: me tiró como lanza sus palabras, me di vuelta y le dije: ¿por qué esas palabras a mí? Yo soy tu hermana, le dice Alfonsina Storni. Dice, y los dos nos vimos en un único abrazo, en un único y humano abrazo. No dice, la gente que pasaba por el obrero, búsquenlo, la gente que se daba vuelta por ahí nos vio a los dos en un único y humano abrazo. Ese poema marca lo que es el feminismo, creo que no ganó, ¿no? Mi feminismo no ganó. Que es el feminismo interseccional, el que tiene como base, ¿no? la clase, ¿no? La perspectiva de clase. Obviamente no es lo mismo un obrero que te dice algo, obviamente no es lo mismo. Me parece que en esos debates, dentro de los feminismos, hubo perspectivas, como la perspectiva antiestética también que perdió, lo que dije recién, ¿no? Una se hizo feminista, no para estar haciéndose la linda toda la vida o pensando que es... Sí, hay un capital, ahí hay un capital, por supuesto la belleza es un capital simbólico que se usa. Justamente el feminismo era la lucha contra ese capital simbólico, ¿no? O por lo menos no la lucha, sino ponerlo en jaque, cuestionarlo, tensarlo. Quiero decir que la perspectiva, que es muy poderosa, y yo creo que va a ser de ahora más, va a ser la perspectiva de clase y articulaciones. Yo creo que la economía popular, por ejemplo, ¿no? Todos los emprendimientos de economía popular son intrínsecamente feministas o tienen la práctica entonces ahí hay otros encuentros posibles que no son los encuentros de las luchas, de los debates más cosméticos que se dieron en relación a esas preocupaciones, y me parece que es un ejercicio poder encontrar articulaciones que tengan la práctica del ejercicio que viene de las mujeres, que tienen que ver para mí con la economía popular, ¿no? Con esas cosas de la periferia, de organizarse colectivamente, y me parece que ahí, en esos encuentros, por ejemplo, yo veo Gran Hermano. A mí me interesa Gran Hermano, veo lo que pasa en Gran Hermano, veo el debate de Gran Hermano. Y en los debates de Gran Hermano estoy siempre de acuerdo con Ceferino Reato. Es increíble. O sea que, si ponen un montón de gente, ¿no? Ceferino Reato, que entrevistó a Videla, ¿qué puede tener que ver conmigo Ceferino Reato? Pensamos lo mismo sobre la gente que está dentro de la casa de Gran Hermano, ¿no? Nos parecen las mismas actitudes humanas, ¿no? ¿Por qué? Porque en Gran Hermano, bueno, hay gente que está ahí encerrada. Antes, ahora todo está cooptado por el mercado. Antes era ver Gran Hermano y ver, bueno, cómo se movían, ¿no? La gente. Ahora te piden que hagas contenido, porque vos no todo lo tenés que escribir, también tenés que venderte. No solo tenés que actuar, tenés que vender la obra. No solo tenés que, ¿no? Siempre es una alienación constante y se le pide más. La práctica, si ahora quieren extender la jornada de trabajo, una persona tiene que, en un empleo comercial, tiene que tener 2 o 3 trabajos, en lo cultural también, ¿viste? Vos tenés que escribir, vender los libros, la obra de teatro, tenés que producirla, ¿no? Esa sobreexplotación que hay en todos los aspectos de la vida productiva. Quiero decir, entonces ahí vemos unas personas insultándose o moviéndose, y Ceferino Reato y yo vemos lo mismo humanamente, ¿no? Entonces me parece que hay en algún punto donde no sé si
O sea, hay algo que, no sé si todo nos va a unir todo el tiempo, y también lo que tenemos que traer de los últimos años de la identidad es que no va a ser una identidad completa la que te permite con el otro articular. Va a tener que ser una tensión y una conversación entre lo que queremos como país y lo que no queremos, y los límites de lo que uno está dispuesto a dar y los límites que no está dispuesto a dar para subirse a ese auto, en los términos de tu metáfora, ¿no? Hay límites, qué sé yo, para mí el límite de la deuda con el FMI y de lo que pensás que un país tiene que ser productivo o no productivo es un límite, ¿no? No sé si puedo, por esta idea de con qué estamos, y hay otras cosas en las que va a hacer concesiones. Si vos pensás que mi forma de vida es una enfermedad, es un límite, porque hay como ciertos límites que no son totalitarios, ¿no? Sino que son formas de articular de la sociedad donde se encuentran algunos acuerdos y se acuerdan. Esas prácticas vamos a tener que llevarlas a las microprácticas de nuestras organizaciones políticas o sociales, porque creo que también están en ese seno, que es un poco lo que planteaba y que le di el artículo ese traducido por Nicolás Cuello de Clementín Morrique de la organización no es terapia. No es el lugar donde vamos a resolver ni las carencias ni las frustraciones, pero es el lugar de gestionar y ocupar la vida en eso, ¿no? Porque si no la vida va a estar está ocupada en otra cosa, ¿no? Que no depende tanto de nosotros, lamentablemente. Buenas noches. Sí, te quería preguntar porque a mí me pasa que escucho mucho hablar de que, por un lado, de que la cosa se va a acomodar, ¿no? de que hay que esperar. Hablo también dentro de los sectores populares se dice esto también. Y después, cuando voy a la realidad, porque trabajo mi trabajo se desarrolla en la calle, en la ciudad de Venado Tuerto, que era hasta hace poco, no sé si no era una ciudad de pleno empleo, y hoy se está viendo una situación bastante complicada. Veo que hay algo que opera en el lenguaje, por ejemplo, por un lado en el lenguaje de los números en cuanto a los dólares de la cosecha, inversiones tecnológicas sin trabas burocráticas, el dólar por debajo. Hay como un discurso por ese lado, y por el otro lado la realidad dice completamente lo contrario. También veo en las clases populares que hay frases como, bueno, pero lo anterior era peor. O hay frases que tienden a sostener justamente o omitir o seguir aceptando lo que se está viviendo en este momento. Entonces yo digo, bueno, cómo se interpela justamente, cómo se llega a esa gente, porque todavía se habla de una aceptabilidad de un 40, 45 que tiene, todavía que se sostiene eso, y con el país obviamente abandonado cuando han pasado desastres naturales en las ciudades o en las epidemias de dengue o en las rutas, bueno. Entonces, la realidad dice una cosa, y después se ve en el lenguaje justamente de la economía que opera de una manera, o que opera con estas cosas como virus. Entonces, bueno, digo, ustedes que están en organizaciones sociales, políticas, o como decía también Tomás, que está en crisis esa autoridad, ese gran otro, digo, ¿cómo se interpela o qué horizonte están viendo de cara a cómo llegar a esta gente, ¿no? Sobre el tema del horizonte, tenía preguntas más que respuestas. Me dejaron el micrófono a mí, pero ¿cuál es nuestro horizonte de la izquierda, digo, por ejemplo? Yo la verdad que no quiero hacer leña del árbol caído, pero por ejemplo la gestión de Alberto Fernández fue muy mala económicamente, muy mala, porque digo, Alberto Fernández, si tenía que ir al baño a cagar, digamos, y tenía un baño arriba y un baño abajo, hacía caca en el medio. Fue muy mala. La deuda de Macri, estoy totalmente de acuerdo con Gabriela, es una deuda ilegítima y se fugaron toda la guita. Pero es cierto que el kirchnerismo terminó con un cepo cambiario y con inflación.
o sea, hay algo que los gobiernos neoliberales tienen como vicio, que es endeudarse, y los gobiernos populares o populistas no llegan a fin de mes y imprimen. Entonces, a ver, porque ¿cómo convencer a esta gente? Yo escucho lo mismo y en Venado Milei ganó por el 80%, así que la aceptación debe ser mucho más alta que en Buenos Aires. Y la verdad que está re difícil para ofrecer una alternativa, porque es verdad que no hay guita. Ahora, también es verdad que van a tomar otra vez deuda y las divisas son de libre disponibilidad. Va a pasar de nuevo, ya debe estar pasando, digamos. Sí, sí. Así que yo no sé cuál es el horizonte. Valoro mucho lo que hace el otro Tomás. Somos dos Tomás con apellido complicado, así que digo, nada, ¿no? Tomás S y Tomás L, qué sé yo. Las cooperativas, esos lugares de encuentro de lo común, a mí me parecen súper valorables. Yo la verdad que no me defino como militante, creo que en todo caso mi militancia ha sido el aula y me ha consumido el aula, entonces me lo tomo como, por los 2 mangos que gano, me lo tomo como una participación. Pero yo valoro mucho a gente que está en el terreno como Tomás, o nada, incluso desde otro lugar que no es la izquierda. Hoy hablaba con mi cuñada que trabaja en Montenchingolo, en una organización que es católica. Y si bien no estoy de acuerdo en un montón de cosas, yo también soy anticlerical, y discutimos un montón, no sé si esa es la solución, pero ¿qué hacemos después de la caída de los socialismos reales? Y la verdad que está difícil para pensarlo, yo no tengo una respuesta. O sea, porque el mundo, a ver, lo que está haciendo Trump, volver a poner tarifas, y no le va a funcionar, porque los chinos te compiten y tienen gulags donde te ensamblan celulares por 2 mangos. Está muy difícil eso. Quizá una cosa sea, a ver, porque Gaby dice, yo no puedo comprar una casa, y es verdad, yo tampoco, yo la heredé. Está bien, no estudié una carrera, los que nos dedicamos a las humanidades sabíamos que íbamos a tener... pero bueno, pero está difícil para todo el mundo, digamos, no es para los que estudiaron letras o comunicación y demás. No sé qué estudió Tomás, pero bueno, letras. Claro, por eso hablan tan lindo. Pero hay algo paradójico, por ejemplo, se ve mucho en Chile. No hay universidad gratuita, quizás hay más crédito, eso sí. Pero hay también una necesidad de un consumo excesivo de porquerías. Lo que decía Gaby de, digo, un libro, está bien, ahora están caros, pero tenés bibliotecas como la de Tomás. Y también queremos muchas porquerías y todo el tiempo nos hace sentir que es necesario tener muchas porquerías. Y en Argentina, bueno, es difícil endeudarse, pero digo, en Estados Unidos, en Chile, que copian mucho su modelo, y en prácticamente todos los países capitalistas, hay una demanda a endeudarse para tener porquerías y no tenemos las cosas básicas, ¿no? Pero bueno, yo no sé cuál es el horizonte. Sí, a mí me interesaba, me interesaba cómo lo planteaste, que es un poco, bueno, los diagnósticos económicos todos coinciden en que no va a terminar bien, ¿no? Yo también coincido, ¿no? Aunque no ser especialista en esto, pero sí me interesa lo que vos planteás, que decís, están pensando en esto, ¿no? Y el imaginario son los dólares, el imaginario, ¿no? Como que también hay y me parece que es una tarea muy titánica, y por titánica o imposible ya valdría la pena hacerla, que es virar, ¿no?, el imaginario colectivo, ¿no? La vida no puede estar reducida simplemente en el caso de que se reproduzca, ¿no?, como cambiar los imaginarios, y no por hacer una apología pobrista, que no me interesa ni parte de mi imaginario, pero sí que está muy corrido el horizonte y la perspectiva de la vida. Está corrida y vacía por un lado, y si está vacía siempre es terreno para el consumismo, ¿no? Entonces me parece que también, tanto hablamos en los últimos años, casi vaciando de significado la idea de los afectos, del yo, del goce, del placer, que están como gastados esos. Entonces me parece que hay que volver como a diluir ese yo en la comunidad, a insistir, por más titánica que parezca la tarea. A mí lo que más me preocupa son los discursos que pueden ser muy ciertos
como diagnóstico correcto del clima de época, pero se vuelven incapacitantes y frustrantes antes de empezar la tarea, ¿no? Y yo creo que, mira, venía leyendo cuando una frase de Aira, que decía: la transposición de la realidad a la literatura requiere de una gran pasión. La literatura, justamente, ¿no? Entonces yo decía, bueno, yo pensando en el ejercicio de esta universidad, en el ejercicio de la biblioteca, en el ejercicio, bueno, la transposición de una idea a una realidad necesita una gran pasión, ¿no? Pero ya no una pasión ya personal con lo propio, sino una gran pasión, de una gran convicción. No nacen espontáneamente esas convicciones y esas pasiones, se trabajan. Se le da de comer todos los días, ¿viste? Ir al centro cultural, aunque no tengas ganas, tu cuñada que va con los días que no puede al Monte Tingolo, los que veo que las compañeras van día tras día y se llenan las vidas y las horas. Y yo creo que, además que a mí la palabra convencimiento, yo creo que es igual que la lengua, creo que la política es más contagiosa, ¿no? A mí hay una frase de Grabois que me gusta mucho, ¿no? Hoy la leí, por eso la cito, que dice: el miedo se contagia, el coraje también. Me parece que a mí me gusta la palabra contagio, ¿no? En el sentido que es una palabra que también trabajó muchísimo, que estuvimos tratando de no contagiarnos, tanto tiempo estuve tratando de no contagiarnos, que ahora es difícil dejarse contagiar. Entonces hay que hacer política, ¿no? Sin la palabra contagio, o donde el otro... entonces esos saldos de la pandemia creo que impactaron muchísimo. Entonces yo tampoco tengo una respuesta, sí tengo alguna idea y algún entusiasmo, ¿no? Y trato de regar ese entusiasmo centralmente, ¿no? Trato de todos los días regar ese entusiasmo, regar ese entusiasmo y tratar de contagiar ese entusiasmo. No en forma pelotuda, porque sí, sino en un convencimiento que este país puede ser mejor, que las cosas pueden ser mejor, que en otros momentos de la historia argentina encontramos el camino, o estuvimos, o hicimos el ejercicio, aunque sea, de encontrar ese camino. Y como dije antes, yo creo que no son, la política no son solo los efectos, sino el ejercicio constante, ¿no? Yo trabajé, por ejemplo, en un centro cultural, trabajé en el Centro Cultural Kirchner. Ahí trabajé en el área de literatura. Y la verdad que era difícil, no es fácil, ¿no? Era difícil pactar, pero más que un horizonte donde llegar, era un ejercicio de cómo hacer cultura en el Estado, ¿no? Y es un ejercicio, el mismo ejercicio que los docentes hacen en el aula, es el ejercicio cotidiano, y me parece que ese contagio es una punta para cambiar la perspectiva humana que tenemos de nuestros horizontes de vida en este país. Bueno, hiciste un cierre que me dejó muy difícil, pero yo sí pensaba que, digo, si la pregunta es cuál es nuestro horizonte, me parece interesante asumir que no hay respuesta. Creo que ustedes dos lo hicieron muy bien, pero me parece interesante a mí, desde que, no sé, yo siento que, o me parece que es un momento que efectivamente no hay una respuesta, y eso creo que ya lo sabemos todo, o me parece que lo tenemos que asumir. Digo, sobre todo, voy a hablar de lo que conozco, ¿no? Que es un poco la militancia de nuestro espacio, que es asumir que no tenemos ninguna respuesta, y quizás a nosotros no nos había pasado, ¿no? En algún punto. Y cuando no hay un horizonte político tan claro, es más difícil. A mí me parece más difícil, digo, seguir haciendo. Por eso también traía la preocupación de todas las consecuencias que todo lo que ellos analizaron muy bien, que yo no hablé, trae sobre nuestras propias vidas cotidianas, pensando en una clase media porteña, que es lo que donde me muevo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, unas cosas que empezamos a hacer en estos tiempos es talleres gratuitos para pibes de escuelas públicas del barrio. Muchas de las cosas que hacemos son con entrada libre y gratuita, pero juntamos alimentos no perecederos para comedores de nuestro barrio que están desfinanciados por el gobierno nacional y que, como decía Gaby, son cocineras, todas mujeres que sostienen la olla para darle de comer a cientos y cientos de pibes en el abasto. Ahí hay un feminismo popular interesante, no me voy a meter sobre eso, pero me parece interesante. Y después una charla que tuvimos con Rafita, con Rafa, le digo Rafita en intimidad, que esta idea del pesimismo histórico, que creo que acá vamos a compartir un gran porcentaje, pero un optimismo en las formas de construir otras cosas, ¿no?
que en algún punto creo que es, muchas veces, me interesó mucho lo que traía Gaby de contagiar a otros. También otra cosa de la idea de la intuición antes que la planificación. Me parece que es un momento que es muy difícil planificar. Y el impulso también, ¿no? Una palabra, impulso de ganas de hacer, que también hay algo ahí. Y creo que el contagio es fundamental para que no seamos, bueno, no seamos, por ahora estoy yo, pero digo, quizás en 2 semanas, digo, ahí hay algo que es verdad, que me parece que cada vez somos menos. Y me parece que otra cosa que digo, al menos por charlas que tuve, creo que hay algo de la construcción local, cotidiana, comunitaria, que no es menor. Digo, nosotros pensamos en el abasto y tratamos de no pensar en el país, porque tenemos esta tendencia porteña de pensar los problemas del país. Nos gusta pensar los problemas de nuestro barrio. Yo creo que por charlas que he tenido hay algo ahí interesante de lo que está pasando acá, a pesar del 80%, que me parece un número muy alto, pero digo, creo que hay otras cosas ahí. Pero bueno, todo lo que te digo es para charlar después y decir que y no pensar tanto a veces. También hay algo de no pensar tanto para mí. Yo soy muy de esa idea, pero creo que solo me funciona a mí, así que... Muchas gracias, gracias.